Mis turistas aquella mañana no recibieron sino muy pocas aclaraciones acerca del pórtico de Octavio y del teatro de Marcelo. El espectáculo que les brindaba Maurice parecía además seducirlo más que nada. Me fue ya imposible redondear una sola frase. Cuando Maurice, sin aliento, frenaba por casualidad sus efusiones, me interrumpía de nuevo para gritar a Guillaume: «Pero, mira, mira lo que te indican, pedazo de tonto». Guillaume se hacía el ofendido, como todos los chiquillos a los que se presta demasiada atención. Habría sido encantador si no hubiera sido insoportable. Durante el almuerzo logró, con simples muecas de disgusto, que se reemplazara la lista de platos del día por especialidades caras, que por otra parte apenas probó. Al fin de la jornada me sentí irritado a más no poder, y en honor a la verdad, con la bilis revuelta, de manera que apresuré la separación. Maurice manifestó frenética desesperación y Guillaume pasividad de víctima. Como me abandonaban para llegar a tiempo al aeródromo, les propuse que al regreso hicieran una segunda escala en Roma, entre dos aviones, de tal forma que podríamos vernos con más comodidad. «Lo lamento», respondió Maurice con tono grave. «Tenemos exámenes a principio de semana. El director cuenta conmigo y además mis padres me creen en el cuartel. Desde el regimiento les envían postales que firmé de antemano. Bastaría que demoraran una hora mi regreso para que telefonearan al coronel. Todo se derrumbaría. No puedo matarlos». Comprendí así qué provecho sacaba de las obligaciones por las que se pretendía oprimido. Él mismo iba elaborando día tras día para defenderse de los peligros su propia esclavitud. Se protegía con ayuda de una familia y de un trabajo que no execraba, sino en su delirio. Del terruño de nuestra ciudad, de nuestros amigos comunes, me había contado las mayores pestes, con ligereza que restaba a sus palabras la mínima efectividad, y que hasta delataba de su parte al extremo de llamarme la atención algo así como furioso amor. En cierto momento él había pronunciado el nombre de un café que frecuentábamos en nuestra juventud, el café del Cormorán, cueva infame y curtelinesca, sentenciaba, nido de murmuraciones provincianas, guarida de burgueses inmundos, ciudadela inexpugnable de la proyección humana. Fue entonces cuando recordé el pasado en toda su verdad. Los parroquianos y sus damiselas, los estudiantes, los jugadores de naipes, volvieron a mi mente entre el humo de las pipas alrededor de las mesas de mármol, a lo largo de paredes donde el revestimiento de madera a la moda del 1900 enmarcaba deslucidos espejos. Poco me importaban las apreciaciones de Maurice. Su injuriosa vehemencia no alteraba, sino que, por el contrario, hacía más sensible y más dulce la realidad de lo que evocaban, pues traslucían fielmente el tono de la conversación que manteníamos en el Cormorán, hasta el instante en que Jules y Joseph, de chaqueta negra y mandil blanco, comenzaban a pirar las sillas sobre las mesas. Salíamos a la calle para acompañarnos sin fin el uno al otro, siempre discutiendo estupideces con ardor que despertaba al contacto del frío, después de toda la cerveza que habíamos bebido. Un vapor blanco flotaba sobre los labios de los escasos transeúntes, un saludable cierzo los estimulaba, cada cual, apretando el paso, se levantaba el cuello del abrigo. El contraste entre la calle glacial y el café, donde casi nos había adormecido el susurrante calor de una estufa alsaciana, nos aguijaba el ánimo a mil audacias sin porvenir. Un drama inexpresable se incubaba en el silencio de la ciudad petrificada. Los débiles faroles eran sus únicos testigos. Ni fuentes ni estatuas atenuaban el lúgubre decorado. Allá a lo lejos llameaban las chimeneas de las fábricas. Sabíamos que la vida era enemiga, que no había felicidad sino en la lucha. No había tiempo para perderlo con la belleza. En cambio, en Italia, la felicidad resultaba en extremo fácil. El frío jamás era tan intenso como para pertrecharse en contra de él. No encendía las mejillas, pero se dejaba sentir. Atacaba por la espalda. Era un frío cobarde y fracasado, una tibieza húmeda y falsa que a veces me daba ganas de vomitar. En el café Aragno no tenía estufa alsaciana, no era un café de veras. Maduros señores desplegaban allí diarios enormes que las corrientes de aire agitaban sin tregua. Todos esos pensamientos giraban en mi cabeza, y la noche aquella en que, luego del whisky del norteamericano, volvía yo al garage preguntándome también cuál sería la famosa sorpresa anunciada por el horóscopo, grata o ingrata. Había de ignorarlo siempre, pues la jornada siguiente me reservaba varias, cuyas consecuencias fueron muy diversas. En primer lugar, a la mañana recibí 2 cartas. En una, mi madre me comunicaba que en definitiva no vendría a Roma para el año santo.
Su corazón no marchaba del todo bien y los arreglos de la casa habían costado mucho dinero, al punto que se había decidido a recibir huéspedes en el piso reconstruido y reamueblado con tantos sacrificios. Se trataba de 2 italianos, harto convenientes, añadía mi madre. De este modo, cuando por fin regreses tendrás el gusto de hallarte en casa con algo de ese país al que tanto amas. La otra carta me la enviaba la Superintendencia de Bellas Artes. Distinguidísimo señor, tenga bien presentarse el día 6 del mes próximo al examen prescripto por la ley para todos cuantos deseen disponer del noble título de guía turístico. En caso contrario, muy a pesar nuestro, nos veremos en la obligación de intimarlo al cese de su actividad, la cual, por estimable que, etcétera, etcétera, etcétera. Acompañaban un folleto destinado a ilustrar a los candidatos sobre el programa de examen. Los temas abarcaban desde el arte babilónico a la influencia de Picasso, pasando por la legislación de la industria hotelera y el horario de las principales líneas de navegación intercontinental. De ser esta la sorpresa, era ingrata. Después de la lectura me había quedado, según la predicción, boquiabierto, aunque más bien de contrariedad. Sobre todo me sorprendía el valor de augurio que, por su coincidencia, asumían ambas cartas. Evidentemente el golpe partía de la agencia Roma in un giorno. No me quedaron ya dudas cuando, al mostrarle aquellos papeles al patrón del garage, vi que éste, en lugar del arrebato de cólera que yo suponía seguro, se limitaba a hacer una mueca de supersticioso temor y de resignación ante la fatalidad. La partida se volvía en extremo difícil para él. Su mímica era la misma cuando algún cliente se quejaba de que le habían escamoteado la cartera. Nada faltaba para que lo felicitara por haber sido el héroe de tan notable desventura. Una rapiña propiamente brigantesca. Considérese feliz, le decía a modo de consuelo. Considérese feliz de que no le haya sucedido en Nápoles. In questa città c'è dishonra alla Italia. Antes de que usted hubiera vuelto la cabeza junto con la cartera, le habrían arrebatado hasta el pantalón. Pronunciadas tales palabras, fruncía el ceño y sus ojos lanzaban refulgentes anatemas contra la rapaz y lejana ciudad. Y enseguida traía a cuento una pequeña historia. Escuche bien lo que ayer nomás me manifestó con total imparcialidad un cliente holandés. No hay en el mundo pueblo más hermoso que el italiano. Dicho caballero, distinguido como pocos, extravió en 3 ocasiones consecutivas una cámara fotográfica de gran valor, cierta vez en la estación de Florencia, otra en el mercado de Módena y la última aquí mismo, frente al Palacio Farnesio. Y bien, las 3 veces hubo quien corrió en pos de él para restituirle lo suyo. El turista desvalijado concluía convenciéndose de que su cartera desaparecida no era compensación excesiva para probidad tan constante, y lo bueno del caso es que la historia era verídica, salvo en uno que otro detalle, como la nacionalidad del agraciado fotógrafo, que acomodaba a la del aplacado acusador. Tal método obtenía éxitos superiores al mío, consistente en ilustrar en toda oportunidad a mi rebaño sobre los encuentros enojosos. A cada una de mis exhortaciones, los infelices turistas se palpaban con energía hasta el instante en que, tranquilizados por tanta precaución inútil, dejaban de desconfiar y hacían caso omiso de mis consejos. Era esa precisamente la ocasión que los ladrones acechaban. Conmigo el patrón se ahorró la historia, pero en cambio citó un refrán. Fatta la leche si trova l'anciano. Así pues, yo me había puesto al margen de la ley, de cuyos rigores él no me ayudaría a sustraerme. Tanto mejor para mí si se me ocurría la forma de burlarla. L'inganno me dejaba a merced de mi lamentable ingenio, del hombre del norte. Ante este inminente peligro acudí enseguida a Sir Craven. Desde el comienzo del invierno se llegaba muy de tarde en tarde por el garage. Prefería disfrutar del sol deambulando a lo largo del muro torto de Aureliano, por los alrededores de la Porta Pinciana. Allí alquilan caballos de silla para paseos matinales. Sir Craven no desdeñaba sostener el estribo a alguna bella amazona, ni tampoco acompañarla cuando solicitaba instrucciones, que dicho sea de paso, se negaba a dar si no era con ejemplos, pues montaba a las 1000 maravillas. Empero, más a menudo charlaba con los palafreneros, tan bien, si no mejor, que con los mecánicos del garage. Apenas me vio, vino hacia mí, cual si presintiera mi inquietud. Le tendí la citación. No me sorprende, dijo luego de una rápida lectura. Exámenes, formalidades, papeles, reglamentos. Aunque haya resistido más desesperadamente, Italia no escapará tampoco a esa moda lanzada por los mediocres para eliminar la iniciativa, la calidad, la personalidad. Usted desempeña muy bien su oficio, mi amigo. Bonito mundo. Estaba pálido de rabia y ni siquiera se compadecía de mí.
Sin embargo, me prometió ocuparse de la cuestión y entrevistar a un protonotario apostólico de su amistad, tan influyente como pueden serlo todavía esas personas. Le recordé que debíamos vernos a la noche para la fiesta del norteamericano. Cuando lo dejé, acariciaba soñadoramente con enguantada mano el noble lomo de un alazán. Fui después a un banco, donde le giré algún dinero a mi madre, cuya carta me había conmovido. No me quedaba tiempo ya, antes del mediodía, sino para correr a Piazza de San Ignacio, donde me reclamaba una invitación más misteriosa, y, al menos así lo esperaba, más grata que la de la Superintendencia de Bellas Artes. Había tenido buen cuidado de fijarme en la casa. Instantes después de haber tocado la aldaba, se abrió la puerta, cuyas finas tallas me hallaba admirando, y reconocí por su cabellera del pino doncel al joven del Jardín de los Olivos. Se apartó para cederme paso, y tras de precipitarse hacia la angosta escalera, gritó con voz sonora: «¡Marchesa!». Desde allá arriba la respuesta fue no menos sonora: «Cavalieri». Subimos, y el ceremonioso diálogo se reanudó desde la puerta del pequeño departamento al que se me había conducido. «Marchesa, Cavalieri, ecco qui questo signori». La sorpresa me dejó boquiabierto. Frente a mí, acurrucada en un sillón veneciano, cual imagen en marco de oro, en el rincón más oscuro del aposento, casi irreconocible por la bata de cuello alto y la actitud hierática, estaba Lala, mi querida Lala, la marquesa Mandriolino, más bella aún que antaño. Había vuelto a ser una gran dama de severo porte, más próxima a una abadesa de Velázquez que a la joven vacante a la que poco tiempo atrás yo había visto deslizarse entre los muebles metálicos de su zoológico milanés. Besé su mano con devoción, que le satisfizo, y me pareció haber predispuesto en mi favor a sus dos acompañantes, sentados a uno y a otro lado de ella. En consideración a los diferentes títulos que ostentaban, debí repetir con ambos el besamanos. Se trataba de una mujer de pelo blanco, presentada como la condesa de Nerelli, y de Monseñor Guadalcante, obispo de Ompalópolis, impartibus infidelium. El terceto constituía algo así como un tribunal ante el cual el joven Giotto representaba gravemente el papel de Ujier, y fue éste quien, con la elegancia un poquitín desdeñosa que cuadraba a su dignidad de caballero, me invitó a tomar asiento. La cámara era pequeña, pero tan caprichosamente concebida que no pude estimar su verdadera dimensión. Ángulos, curvas, salientes, conjugaban allí adentro las formas de lo que muy a menudo desde afuera se me había antojado decorado de teatro. El revés de tal decorado era, asimismo, otro decorado, con muebles de estilo burgués, aunque realzado por unos pocos objetos espléndidos, reliquias de familia, según las apariencias. Al cabo de algunas frases comprendí que nos hallábamos en casa de la condesa Nerelli, y que ésta acogía como huésped a la marquesa, a quien trataba cual amiga de la infancia, en aquella mansión harto amplia para su viudez. Felicité a la anfitriona por el buen gusto demostrado al establecer su residencia sobre la plaza, cuya rojiza y encantadora perspectiva, cortada por la columna gris del templo, se distinguía a través del espeso guipur de los cortinados. Con sonrisa plena de bondad, la condesa apartó de la ventana una palma que me estorbaba la vista. El obispo, impartibus, no decía absolutamente nada y sonreía a su vez con expresión beatífica, entrecerrando los ojos. No obstante, me sentía observado por todos ellos, hasta por el joven de esponjada cabellera, que detrás de mí guardaba la misma vigilante actitud que su socia detrás de Judas abrazando a Jesús en el fresco de Padua. Oí que se llamaba Orfeo. Su voz era musical, abstraída y fascinante su mirada, hecha más para llevar a Eurídice a la tumba que para salvarla y conducirla de nuevo a la vida. Procuré descubrir a Eurídice, y por cierto que no era la condesa Nerelli. En cuanto a Lala, tal metamorfosis afectaba a toda su persona que mi curiosidad se sentía intimidada. De buenas a primeras, ella misma decidió abordar el asunto. «Jimmy, maté a todos mis animales. ¿Recuerdas?». Con un movimiento de mentón, sin aguardar mi respuesta, señaló al responsable. Era Orfeo, que estaba detrás de mí. Ni él ni los demás hicieron objeción alguna, pero yo recordaba al pie de la letra su decisión. Si alguna vez decido tener nuevamente un amante, mataré a todos estos sucios bichos. Ese crimen abominable, prosiguió Lala, no solo me ha dejado remordimientos que no se extinguirán sino con mi vida, ha sido también ocasión propicia para que Dios me iluminara con un rayo de su gracia.